La viuda terminó mudándose a un túnel oscuro en la roca, sin imaginarse ni por un segundo lo que encontraría allá adentro. Durante 2 largos años, toda la gente del pueblo la trató como si fuera basura, repitiéndole que su marido la había abandonado por otra, hasta que un día ya, al borde de la locura, ella agarró a sus 3 hijos y se largó sin rumbo, sin saber que el destino ya le tenía preparada una sorpresa imposible. En medio de la nada se topó con una excavación abandonada en las entrañas de un cerro. Lo que descubrió en ese lugar lo cambió todo para siempre. Ahí estaba la verdad sobre su esposo, un secreto enterrado bajo toneladas de piedra, y algo mucho más grande que nadie se esperaba. Pero el pasado es rencoroso y hay gente muy peligrosa que mataría con tal de que ese secreto siga bajo tierra. Antes de arrancar, cuéntanos aquí abajo en los comentarios. ¿Alguna vez perdiste a alguien importante y eso le dio un giro total a tu vida? Pícale al botón de like, suscríbete y vámonos recio con la historia. Aquella mañana, cuando Casilda Ríos recibió el último insulto en la plaza de Durango, sintió que algo se le quebraba por dentro para siempre. Había salido tempranito con sus 3 chamacos, Esteban de 11 años, Lucía de 8 y el pequeño Tomás, que apenas tenía 5. Iban rumbo al mercado tratando de estirar las últimas monedas que traía en la bolsa para comprar un poco de frijol y tortillas. El sol apenas estaba pegando cuando escuchó las risas burlonas. Al principio quiso creer que era su imaginación, que el cansancio y las noches en vela la estaban traicionando, pero no. Eran las voces de siempre. Eran las comadres chismosas que se juntaban cerca de los puestos de verdura, las mismas que antes la saludaban con cariño, y que ahora la miraban como si fuera un animal raro. Ahí va la dejada, soltó una de ellas lo suficientemente fuerte para que Casilda la oyera clarito. Ya van 2 años y todavía se hace la víctima. Seguro el marido anda feliz en Tijuana con otra familia, una más joven y más bonita. Casilda apretó la mano de Tomás con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. El niño la miró asustado, pero se quedó callado. Lucía agachó la cabeza como siempre hacía cuando sentía que venían los pedradas. Pero Esteban caminaba derechito con los puños cerrados, aguantándose las ganas de soltar golpes contra palabras que no podía tocar. Mi papá no nos dejó, murmuró el niño entre dientes con mucha rabia, pero nadie le hizo caso. Casilda siguió caminando haciéndose la sorda fingiendo que el mundo no existía, pero cada palabra era como una piedra que le aplastaba el pecho. 2 años. 730 días desde que Heriberto salió de madrugada con su mochila vieja, sus botas de trabajo gastadas y una sonrisa cansada pero llena de fe. Es solo por un tiempo, mi vida, le había dicho en la puerta mientras le daba un beso en la frente. Salió un jale en la sierra cerquita de Parral. Pagan bien. Regreso en 3 meses y nos largamos de aquí. Te lo juro. Pero los 3 meses se volvieron 6. Los 6 se volvieron 1 año. Y luego puro silencio. Nadie sabía nada. La constructora que lo contrató cerró de la noche a la mañana. Las oficinas quedaron vacías, nadie contestaba el teléfono. Nadie daba la cara. Y en Durango la gente empezó con el chisme. Seguro se fue con otra, decían en las esquinas. Esos hombres son todos iguales. Dejan a la familia tirada y se pelan. Al principio Casilda intentó defenderlo. Enseñaba las cartas que él mandaba, juraba que Heriberto era un hombre de ley, trabajador y fiel. Pero la ciudad no quería verdades. La gente quería chisme, querían sangre para entretenerse en las tardes de calor. Esa mañana, después de comprar medio kilo de frijol y unas tortillas frías, Casilda regresó a su cuarto de renta. Era un cuartucho húmedo en una vecindad de la orilla, donde dormían los 4 amontonados en 2 colchones viejos. Se sentó en el piso de tierra derrotada. Los niños la miraban en silencio. Sabían que su mamá ya no podía más. Mamá, preguntó Lucía con la voz temblorosa. ¿Estás bien, Casilda? No contestó luego. Se quedó mirando el techo de lámina picada, escuchando el ruido de los camiones que pasaban afuera, los ladridos de los perros callejeros y las voces de los vecinos que, para variar, hablaban de ella. Entonces algo dentro de Casilda cambió. No fue coraje, no fue tristeza. Fue algo más viejo, más profundo. Fue el instinto de una mujer que ya no tiene nada que perder. Se hincó en el suelo, cerró los ojos y habló quedito. Dios mío, si todavía andas por ahí, guíame, porque yo sola ya no puedo con esto. Esteban, Lucía y Tomás se quedaron quietos viendo a su madre rezar con una desesperación que daba miedo. Cuando Casilda abrió los ojos, ya tenía la decisión tomada. Empaquen lo que puedan cargar, dijo con voz seca, limpiándose las lágrimas con coraje.
Nos vamos de aquí ahorita mismo. Los niños la miraron sacados de onda. ¿A dónde, mamá?, preguntó Esteban. Casilda no sabía. No tenía plan, no tenía lana, no tenía a dónde llegar. Pero tenía una cosa clara. Quedarse en Durango era morirse poco a poco de vergüenza y hambre. Mejor morirse en el camino luchando que quedarse ahí a que el mundo los aplastara. Agarraron 2 bolsas de mandado, metieron ropa, una cobija vieja, una ollita y las tortillas que quedaban. Casilda se guardó en el pecho una foto arrugada de Heriberto, la única que le quedaba. Salieron cuando apenas estaba clareando, antes de que los vecinos chismosos despertaran. Agarraron camino hacia el norte siguiendo la carretera que sube para Parral, porque una corazonada le decía a Casilda que allá en la sierra iba a encontrar respuestas. A lo mejor no encontraba a Heriberto, a lo mejor nunca sabía la verdad, pero por lo menos iba a morirse buscando. Caminaron 3 días enteros. Comían lo que la gente les regalaba en las rancherías, dormían bajo los mezquites, a la orilla de la terracería, tapados con la única cobija que traían. El pequeño Tomás lloraba del cansancio, pero Esteban se lo echaba a la espalda sin chistar. Al 4.º día llegaron a una zona de pura sierra llena de piedras y barrancos, donde la carretera se ponía angosta y peligrosa. A lo lejos Casilda vio algo raro. Era un cerro con un agujero enorme en el centro, un túnel oscuro y profundo que parecía una boca abierta en la montaña. Allá, dijo, señalando con el dedo. Vamos a descansar allá. Se acercaron con cuidado. El túnel se veía reciente, hecho con maquinaria pesada. Había marcas de los barrenos de dinamita en las paredes, rieles chuecos en el suelo y herramientas tiradas. Todo indicaba que la obra se había parado de golpe. Casilda entró primero con los niños pegados a ella. El aire adentro estaba fresco, húmedo, olía a tierra mojada. Caminaron unos metros hacia lo oscuro. La luz del sol apenas si tocaba las primeras piedras. Casilda ya iba a decirles que se sentaran cuando vio algo en el suelo que le heló la sangre. Era un casco de trabajo partido a la mitad. Luego vio otro. Y entonces lo vio. Un par de botas viejas medio enterradas bajo un montón de escombros. Botas de trabajo rudo. Botas que ella conocía de memoria. El corazón se le detuvo en seco. Las piernas le empezaron a temblar. Se acercó despacito con miedo de confirmar lo que su alma ya sabía. Se arrodilló frente a las botas y las tocó con las manos temblorosas. Eran las botas de Heriberto, las mismas que usaba desde antes de casarse, las mismas que traía puestas la madrugada que se fue. Casilda abrió la boca para pegar un grito, pero la voz se le atoró en la garganta. Casilda empezó a mover las rocas con las puras manos. No sentía el dolor en los dedos ni los cortes de las piedras filosas. No sentía nada más que la urgencia desesperada de saber la verdad. Esteban se hincó a su lado y empezó a ayudarla moviendo piedras más chicas con una fuerza que no parecía normal para un niño de 11 años. Lucía abrazaba al pequeño Tomás contra su pecho, los dos temblando de miedo sin atreverse a mirar lo que su madre estaba desenterrando. Lucía le preguntó con un hilo de voz que qué estaba pasando, pero Casilda no contestó. Seguía escarbando, sacando tierra, empujando escombros. El polvo se le metía en la boca, en la garganta, en los ojos, pero ella no paraba. No podía parar. Entonces apareció más tela, era la mezclilla del pantalón que Heriberto usaba siempre para la chamba. Luego vio una mano pálida, ya sin vida. Casilda soltó un grito ahogado y se echó para atrás llevándose las manos al pecho, como si le hubieran arrancado el corazón. Esteban se quedó paralizado viendo la mano de su padre entre las piedras. Casilda negaba con la cabeza, murmurando que no podía ser, pero era inevitable. Siguió quitando rocas, ahora más despacio, con las lágrimas cayendo sobre la tierra seca. Aparecieron los brazos, el torso y finalmente el rostro cubierto de polvo y sangre seca. Era Heriberto, o lo que quedaba de él después de 2 años sepultado bajo toneladas de cerro. Casilda se dejó caer sobre el pecho de su marido y lloró como nunca en su vida había llorado. No era el llanto silencioso que se guardaba en las noches allá, en Durango. No era el llanto aguantado para que no la vieran los niños. Era un grito animal, un aullido desgarrador que le salió desde las tripas y rebotó contra las paredes del túnel como un eco de pura agonía. Le gritaba entre sollozos que lo había buscado, que lo había esperado y defendido contra todos, mientras él estaba ahí, solo, enterrado y olvidado por el mundo. Esteban se acercó y le puso una mano en el hombro a su mamá. No dijo nada.
No había palabras para un dolor así. Casilda no supo cuánto tiempo pasó abrazada al cuerpo. Quizás minutos, quizás horas. La luz del sol afuera empezó a cambiar, y adentro del túnel todo se puso más oscuro. Finalmente, con un esfuerzo que le costó el alma, se separó del cuerpo y se limpió los mocos y las lágrimas con la manga sucia de su blusa. Dijo con la voz ronca que lo iban a sacar de ahí, que no lo iban a dejar enterrado como si fuera un perro callejero. Siguieron quitando piedras hasta liberar el cuerpo completo. Heriberto estaba en una posición rara, como si hubiera intentado protegerse de algo en el último segundo. Tenía golpes feos en la cabeza y la ropa hecha garras, pero su cara, aunque llena de tierra, conservaba esa expresión tranquila que Casilda recordaba tanto. Fue entonces cuando Esteban vio algo más entre el tiradero. Le dijo a su mamá que mirara. Era una mochila, la misma mochila vieja de lona que Heriberto se llevaba a todos sus trabajos. Estaba aplastada, sucia, medio enterrada bajo un polín de madera roto. Casilda la sacó con cuidado y la abrió con las manos temblorosas. Adentro había un termo oxidado, un pedazo de pan, que ya era pura piedra, una linterna sin pilas y un cuaderno. Era un cuaderno chico de pastas duras con las esquinas dobladas. Casilda lo sacó despacito como si fuera una reliquia santa. Lo abrió y reconoció luego la letra de Heriberto chueca, inclinada con algunas letras más grandes que otras. La primera página tenía una dedicatoria para ella y para los niños diciendo que si algo le pasaba, ojalá eso les sirviera. Sintió que el corazón se le partía otra vez. Con los dedos temblando pasó la hoja y empezó a leer. Heriberto había escrito todo. Cada día en la sierra, cada plática con los otros albañiles y peones, cada detalle del proyecto. Se suponía que era un túnel para conectar dos valles y llevar agua y minerales más rápido. Pero no era nada más eso. Heriberto había anotado ideas, proyectos, cálculos, dibujos de máquinas, diseños para sistemas de riego y planes para usar la piedra que sacaban en construcciones. Hasta tenía una lista de contactos, ingenieros, gente de dinero, posibles compradores. Escribió que eso podría cambiarle la vida a toda la región, que si se hacía bien y con honestidad podían sacar a cientos de familias de la pobreza. Casilda leía página tras página, con los ojos llenos de lágrimas, pero también de asombro. Su marido no solo había sido un peón, había sido un visionario, un hombre que soñaba en grande, que veía oportunidades donde otros nomás veían piedras y tierra. Y todo eso se había quedado enterrado con él. La última anotación del diario tenía fecha de 2 días antes del accidente. Decía que al día siguiente iban a meter dinamita en la parte más honda, que el capataz decía que era peligroso, que había grietas y debían esperar, pero que el patrón traía prisa. Decía que ya habían perdido mucho tiempo. Heriberto escribió que no le gustaba nada, que sentía algo malo en el aire, pero necesitaba la lana. Necesitaba terminar eso para volver con su familia. Al final le dejaba un mensaje a Casilda diciéndole que si leía eso, algún día supiera que todo lo hizo por ellos, que los amaba más que a su vida, y que cuidara a los chamacos para que nadie les quitara lo que era suyo. Casilda cerró el cuaderno y lo apretó contra su pecho. Miró el cuerpo de Heriberto y luego a sus hijos. Esteban la veía con los ojos rojos, pero con mucha firmeza. Lucía y Tomás seguían abrazados, asustados y perdidos. Casilda les dijo con voz clara, mirándolos a los ojos, que su papá no los había abandonado, que se murió trabajando para darles una vida mejor y que lo habían matado por la ambición de otros. Se levantó, se guardó el cuaderno en el pecho y miró hacia la salida del túnel. El sol ya se estaba metiendo. Pronto iba a caer la noche. Tenía que decidir qué hacer. Podía regresarse a Durango, buscar a la policía, denunciar lo que pasó, pero sabía que nadie le iba a hacer caso. Eran pobres, eran nadie, y ya habían pasado 2 años. El caso estaba más que olvidado, si es que alguna vez hubo caso, o podía quedarse. Miró otra vez el diario, miró los planes de Heriberto y miró el túnel a medio terminar. Esteban le dijo de pronto que le ayudara a sacar el cuerpo de su papá afuera, que iban a enterrarlo como se merecía. Trabajaron hasta que oscureció. Hicieron una tumba no muy honda en la tierra suave cerquita de la entrada. Envolvieron el cuerpo de Heriberto en la cobija que traían y lo bajaron con cuidado. Casilda rezó en voz baja con los niños hincados a un lado. Luego taparon la tumba con tierra y piedras. Cuando terminaron, Casilda marcó el lugar con 2 palos cruzados amarrados con un mecate. Dijo en voz alta, como haciendo una declaración ante Dios y ante el mundo,
que ahí descansaba Heriberto Ríos. Hombre bueno, esposo fiel, padre amoroso, y el hombre que iba a cambiarlo todo. Se quedaron callados unos minutos. Luego, Casilda se sacudió la tierra de las manos y miró a sus hijos. Les dijo que se iban a quedar ahí. Esteban la miró sorprendido y le preguntó si se refería al túnel. Casilda le confirmó que sí. Le dijo que su padre había dejado un mapa, un plan, y que ella lo iba a terminar. Lucía frunció el ceño y le dijo que ella no sabía de esas cosas, que no sabía hacer túneles. Casilda la miró con una determinación que nunca antes había sentido en las venas. Le contestó que iba a aprender. Esa noche durmieron adentro del túnel cerquita de la entrada, donde todavía pegaba algo de luz de la luna. Casilda no pegó el ojo. Se quedó despierta con el cuaderno en las manos leyendo una y otra vez los sueños de Heriberto. Y en algún momento entre el cansancio y la oscuridad sintió algo que no sentía desde hacía 2 años. Sintió esperanza. Al amanecer del día siguiente, Casilda caminó sola hasta el pueblo más cercano. Era un lugar chiquito llamado San Isidro, apenas unas cuantas casas de adobe y una tiendita. Preguntó por el dueño de las tierras donde estaba el túnel. Le dijeron que era un tal don Fermín Ugalde, un terrateniente viejo, que vivía en una casona a las afueras del pueblo. Casilda llegó a la casa al mediodía y tocó el zaguán. Salió una señora mayor, seguro el ama de llaves, y la barrió con la mirada desconfiada. Le preguntó quién era. Casilda le contestó sin bajar la vista que era la viuda de uno de los hombres que se murieron en el túnel hacía 2 años. La mujer se quedó callada un momento, suspiró y la dejó pasar. Al fondo de un corredor oscuro que olía a madera vieja y humedad estaba don Fermín. Era un hombre de casi 70 años, flaco, con el pelo blanco y la mirada cansada de quien ya vio demasiado en esta vida. Le preguntó qué quería sin ni siquiera levantarse del sillón. Casilda sacó el cuaderno de Heriberto y lo puso sobre la mesa frente a él. Le dijo que quería terminar lo que su esposo había empezado. Don Fermín miró el cuaderno, luego miró a Casilda y, para sorpresa de ella, soltó una risa seca, amarga, sin pizca de alegría. Le dijo que estaba loca, completamente loca. Pero entonces abrió el cuaderno y se le borró la sonrisa. Don Fermín pasó las páginas despacio, deteniéndose en los dibujos, en los cálculos, en las notas escritas con la letra de Heriberto. Su cara fue cambiando poco a poco. La burla se volvió sorpresa y la sorpresa respeto. Cuando llegó a la última página cerró el cuaderno y se quedó callado una eternidad. Dijo finalmente con voz más suave que su esposo era un hombre muy listo, que sabía cosas que ni siquiera el ingeniero de la compañía sabía. Casilda no dijo nada, solo esperó. Don Fermín se recargó en el sillón y soltó un suspiro largo. Le contó que hacía 2 años una empresa de la capital llegó prometiendo las perlas de la Virgen. Dijeron que iban a hacer un túnel que traería progreso, chamba y dinero. Él les vendió los derechos de paso por sus tierras y le pagaron bien. Pero a los 3 meses hubo el accidente. Se murieron 5 hombres. La empresa cerró de un día para otro, nunca dieron la cara, nunca pagaron nada, nomás desaparecieron. Casilda le dijo con firmeza que su esposo era uno de esos 5 hombres. Don Fermín asintió y le dijo que lo sentía de verdad, pero que eso no cambiaba nada. Que el túnel seguía ahí, tirado inservible, y que él ya había perdido suficiente dinero en ese chistecito. Casilda le respondió que no tenía que perder más, que ella lo iba a terminar. Don Fermín la miró como si acabara de decir la tontería más grande del mundo. Le preguntó si ella, una mujer sola, sin dinero, sin experiencia y sin equipo, creía que podía terminar un proyecto que dejó en la ruina a una empresa entera. Casilda le contestó que no lo creía, que lo sabía. Algo en su voz hizo que don Fermín dejara de sonreír. Vio en los ojos de esa mujer algo que reconoció la mirada de alguien que ya no tiene nada que perder. Y él sabía que esa gente es la más peligrosa o la más capaz. Está bien, le dijo despacio. Le iba a dar una oportunidad, pero con condiciones. Ella y sus hijos podían quedarse en el túnel, podían usar la herramienta que sobró, y si en 6 meses le demostraba que podía hacer algo y que el proyecto tenía futuro, entonces hablarían de inversión real. Si no, se iban. Casilda le extendió la mano para cerrar el trato. Don Fermín se la estrechó con fuerza. Luego sacó un papel viejo de un cajón y escribió una carta rápida dándole permiso para trabajar ahí. Se la entregó junto con el cuaderno, pero le dio una advertencia. Le dijo que el capataz que dirigía la obra antes del accidente
seguía viviendo en el pueblo. Se llamaba Evaristo Solís. Le advirtió que era un borracho y un abusivo, y que muchos decían que él tuvo la culpa del derrumbe por no escuchar las advertencias. Le dijo que tuviera mucho cuidado con él. Casilda guardó el nombre en su memoria y salió de la casa. Caminó de regreso al túnel con el cuaderno pegado al pecho y una mezcla de miedo y emoción en el cuerpo. No tenía idea de cómo iba a cumplir lo que acababa de prometer, pero sabía que no tenía otra opción. Era eso o regresar a Durango derrotada, y eso nunca iba a pasar. Cuando llegó al túnel se topó con Esteban tratando de prender una fogata con puras ramas secas. Lucía y el pequeño Tomás dormían hechos bolitas cerca de la entrada. Esa imagen le rompió el corazón en 1000 pedazos. Sus hijos viviendo como animalitos en una cueva, todo por culpa de su decisión. Esteban le preguntó cómo le había ido sin siquiera levantar la vista. Casilda le contestó que tenían 6 meses. 6 meses para demostrar que podían hacer algo con ese agujero. Esteban dejó de soplarle a la lumbre y la miró fijamente. Le preguntó cómo pensaban hacerlo si ellos no sabían nada de túneles. Vamos a aprender, dijo Casilda con una seguridad que la verdad no sentía del todo. Tu papá dejó todo escrito, nomás es cosa de seguir sus instrucciones. Durante los días que siguieron, Casilda estudió el cuaderno de Heriberto como si fuera la mismísima Biblia. Cada noche a la luz de la fogata leía en voz alta las notas, le explicaba los dibujos a Esteban y trataba de entender los cálculos. El niño resultó tener buena cabeza para los números. Empezó a copiar los diagramas en la tierra con un palito, hacía preguntas inteligentes y hasta proponía ideas. Una noche Esteban le dijo que ahí decía que necesitaban reforzar las paredes con vigas de madera, pero que ellos no tenían madera. Casilda le contestó que entonces iban a conseguirla. Al día siguiente caminó otra vez hasta San Isidro y se fue directo al aserradero del pueblo. El dueño era un tal Macario, un hombre de unos 50 años con manos enormes y los brazos llenos de cicatrices. Casilda le explicó lo que necesitaba. Macario la miró con cara de pocos amigos y le preguntó con qué pensaba pagarle. Con trabajo, le dijo Casilda. Puedo limpiar, cocinar, lo que sea, y mi hijo mayor es fuerte, puede ayudar a cargar. Macario se rascó la barba y la miró con desconfianza. Le dijo que no necesitaba ayuda, que ya tenía suficientes chalanes. Pero Casilda no se movió. Le dijo que entonces le pagaría cuando el proyecto empezara a dar frutos. Le contó que don Fermín Ugalde le había dado permiso para trabajar en el túnel y que si él le echaba la mano, ahorita sería el primer proveedor oficial, cuando el negocio creciera. Y créame, remató ella, esto va a crecer. Algo en la forma en que lo dijo hizo que a Macario se le ablandara un poco el gesto. A lo mejor fue la convicción, a lo mejor pensó que estaba loca o quizás vio en esa mujer flaca y sucia algo que le recordó a su propia madre, que había sacado adelante a 6 hijos sola. Está bueno, dijo finalmente. Le voy a dar 20 vigas, pero las va a tener que cargar usted misma hasta el túnel. Trato hecho, dijo Casilda sin dudarlo. Cargó las vigas una por una con la ayuda de Esteban. Se tardaron 3 días enteros en subirlas todas al cerro. Casilda tenía las manos llenas de astillas, la espalda molida y los hombros morados, pero no se quejó ni una sola vez. Siguiendo las instrucciones del cuaderno, empezaron a apuntalar las paredes del túnel en las partes más peligrosas. Casilda martillaba y clavaba. Esteban sostenía los polines. Hasta la pequeña Lucía ayudaba trayendo clavos y herramientas. Tomás, que estaba muy chiquito para trabajar, se sentaba cerquita y cantaba canciones, para que no se sintieran tan solos en esa inmensidad. Las semanas pasaron. Casilda bajaba al pueblo cada 3 días para pedir prestado o cambiar cosas por lo que les hacía falta. Alguna gente la miraba con lástima, otros con burla, pero había unos cuantos muy poquitos que la miraban con algo parecido al respeto. Una tarde, mientras trabajaba sola adentro del túnel, escuchó pasos pesados a sus espaldas. Volteó y vio a un hombre enorme de casi 2 metros con la cara roja y los ojos inyectados de sangre. Apestaba a mezcal barato desde varios metros de distancia. Con que tú eres la viuda loca, dijo el hombre arrastrando la lengua, la que cree que puede hacer lo que una empresa entera no pudo. Casilda lo reconoció luego por la descripción de don Fermín. Era Evaristo Solís el capataz. No vine a molestar a nadie, le contestó Casilda con voz firme, aunque el corazón se le quería salir del pecho. Nomás vine a terminar lo que empezaron. Evaristo se acercó tambaleándose. Le preguntó si sabía qué les pasaba a las viejas que se metían donde no las llamaban. Le dijo que se accidentaban igualito que su esposo.
El aire se congeló de repente. Casilda sintió que la sangre se le hacía hielo en las venas. Le preguntó qué había dicho. Evaristo sonrió. Una sonrisa chueca y cruel. Le dijo que su marido era muy hablador, que siempre andaba diciendo que las cosas estaban mal, que había que parar, que era peligroso, que había grietas. Pero que el patrón no quería perder tiempo y él tampoco. Así que lo mandaron a la parte más honda y pasó lo que tenía que pasar. Casilda sintió que el mundo se le venía encima. Tú lo mataste, le dijo. Yo nomás obedecí órdenes, dijo Evaristo encogiéndose de hombros. Y tú vas a obedecer la mía. Lárgate de aquí antes de que te pase lo mismo. Dio un paso hacia ella. Casilda retrocedió, pero se tropezó con una piedra y cayó al suelo. Evaristo se le fue encima con el aliento apestando a alcohol, y entonces se oyó un grito. Esteban apareció corriendo desde la entrada con un palo en las manos gritándole que dejara a su mamá. Se le aventó a Evaristo y le pegó en la pierna. El hombre soltó un gruñido de dolor y rabia, giró y le soltó un manotazo al niño que lo mandó a volar contra el suelo. Casilda vio todo en cámara lenta. Vio a su hijo caer. Vio a Evaristo levantando el puño para rematarlo y algo dentro de ella explotó. Se levantó de un salto, agarró un pico que estaba recargado en la pared y lo levantó como si fuera un arma de guerra. Si tocas a mi hijo, le gritó con una voz que no parecía la suya, te juro por Dios que te mato aquí mismo. Evaristo la miró sorprendido. Por un momento pareció que se le iba a ir encima, pero algo en los ojos de Casilda lo frenó. Vio algo que no esperaba. No vio miedo, vio pura furia. La furia de una leona defendiendo a su cría. Evaristo escupió en el suelo. Dijo que eso no se iba a quedar, así que ya vería. Salió del túnel a tropezones y se perdió entre las piedras del cerro. Casilda soltó el pico y corrió hacia Esteban. El niño tenía sangre en la boca, pero estaba consciente. Lo abrazó con fuerza mientras Lucía y Tomás llegaban corriendo llorando del susto. Esteban murmuraba que estaba bien, pero Casilda sabía que nada estaba bien. Acababa de descubrir que su esposo no se murió en un accidente. Fue asesinado, y el desgraciado responsable seguía libre y amenazándolos. Esa noche, mientras los niños dormían, Casilda se sentó frente a la tumba de Heriberto. Susurró que no iba a dejar que eso se quedara así. Se lo juró. Abrió el cuaderno otra vez y buscó la página donde Heriberto había escrito sobre las grietas, sobre las advertencias que nadie quiso escuchar. Y entonces le cayó el 20. Si Heriberto había anotado todo, si había escrito las irregularidades, entonces tenía que haber pruebas. Pruebas de que el accidente no fue culpa de los trabajadores, sino de la negligencia criminal de la empresa y del capataz. Tenía que encontrar más evidencia y tenía que hacerlo antes de que Evaristo cumpliera su amenaza. Al amanecer del día siguiente, Casilda decidió meterse a lo más profundo del túnel, en la zona donde nadie se había atrevido a entrar desde el derrumbe. Agarró una linterna vieja, la llenó de aceite y entró sola. Caminó durante lo que parecieron horas. El túnel se hacía cada vez más angosto, más oscuro y aterrador. Había marcas de dinamita en las paredes, grietas enormes y vigas rotas. Todo indicaba que Heriberto tenía razón. Esa zona era una trampa mortal y nunca debieron trabajar ahí sin refuerzos. Ya estaba a punto de regresarse cuando la luz de la linterna iluminó algo en el suelo. Era una caja de metal oxidada medio enterrada. Casilda la sacó con cuidado y la abrió. Adentro había papeles, contratos, planos oficiales y algo más. Había fotografías de las grietas en el túnel tomadas semanas antes del accidente. En la parte de atrás de una foto con la letra de Heriberto, decía que esa era la advertencia número 7 que nadie escuchaba, y que si algo pasaba, esa era la prueba. Casilda sintió que el corazón le daba un vuelco. Eso era todo lo que necesitaba. Con eso podía denunciar a Evaristo. Con eso podía exigir justicia. Pero en eso escuchó un ruido. Un crujido profundo, grave, como si la montaña entera se estuviera quejando. Volteó para arriba y vio lo que más temía. Una grieta enorme en el techo del túnel que se estaba abriendo más y más. Casilda no pensó. Su cuerpo reaccionó por puro instinto. Se guardó la caja de metal bajo el brazo y pegó la carrera de su vida hacia la salida. Detrás de ella, el crujido se convirtió en un estruendo. Piedras empezaron a llover del techo. Una le pegó en el hombro, otra le rozó la cabeza. La linterna se le cayó de las manos y se apagó al instante. Se quedó en la oscuridad total, pero Casilda no paró. Siguió corriendo a ciegas, tanteando las paredes con la mano libre, tropezando con los escombros
sintiendo que el polvo le tapaba los pulmones. El ruido a sus espaldas era ensordecedor. Parecía que el cerro se estaba cayendo a pedazos. Escuchó la voz de Esteban gritándole desde algún lugar adelante. Le gritaba que por ahí. Casilda siguió la voz como si fuera un faro en la tormenta. Corrió más rápido, más desesperada, y de pronto vio la luz. La entrada del túnel estaba a 30 metros, luego a 20, luego a 10. Saltó hacia afuera justo cuando una avalancha de rocas sellaba por completo la parte trasera del túnel. El impacto fue tan fuerte que la tiró al suelo. Rodó varios metros cuesta abajo con la caja de metal todavía apretada contra el pecho. Cuando por fin se detuvo, se quedó tirada boca arriba, jalando aire con dificultad, cubierta de tierra y sangre. Esteban, Lucía y Tomás corrieron hacia ella gritando su nombre. Casilda jadeaba diciendo que estaba bien, pero no era cierto. Traía cortadas en los brazos y un golpe en la frente que sangraba. El hombro derecho le dolía horrores, pero estaba viva y tenía la caja. Se sentó despacio con la ayuda de Esteban y miró hacia el túnel. La entrada seguía abierta, pero la parte profunda donde había encontrado la caja ahora estaba completamente bloqueada. Toneladas de roca habían caído. Si se hubiera tardado 5 segundos más, estaría muerta. Esteban le preguntó con voz temblorosa qué había pasado, por qué se había caído. Casilda abrió la caja con las manos temblorosas y sacó las fotos. Se las enseñó a Esteban. El niño las estudió en silencio, frunciendo el ceño. Dijo que eran grietas muy grandes. Tu papá las documentó, le explicó Casilda. Sabía que el túnel era peligroso. Se lo dijo al capataz y el muy maldito lo ignoró. Por eso murió. Por eso se murieron todos. Esteban apretó los puños y dijo que entonces tenían que denunciarlo, que tenían que ir con la policía. Casilda negó con la cabeza despacio. La policía no les iba a hacer caso. Eran pobres, eran nadie, y ya habían pasado 2 años. Iban a decir que eran mentiras, que ellos habían inventado las pruebas. «¿Entonces qué vamos a hacer?», preguntó el niño con coraje. Casilda miró las fotos otra vez, luego miró el túnel derrumbado, y algo en su mente hizo clic. «Vamos a reconstruirlo», dijo con voz firme. «Vamos a terminarlo. Y cuando esté funcionando, cuando todo el mundo vea que era posible, entonces vamos a enseñar estas pruebas. Vamos a demostrar que tu papá tenía razón, que él murió, porque otros fueron unos irresponsables y unos ambiciosos, y entonces sí van a tener que escucharnos». Esteban la miró con una mezcla de admiración y miedo. Le dijo que casi se moría allá adentro, que qué tal si volvía a pasar. «No va a pasar», dijo Casilda con una seguridad que ya empezaba a sentir de verdad en las entrañas. «Porque lo vamos a hacer bien, como tu papá quería, sin prisas, sin atajos y con seguridad». Durante las semanas que siguieron, Casilda trabajó como burro de carga de sol a sol. Se levantaba antes de que cantaran los gallos y no paraba hasta que ya no se veía ni las manos. Limpió los escombros de la entrada, reforzó las vigas y se macheteó el cuaderno de Heriberto hasta aprendérselo de memoria. También empezó a moverse con la gente del pueblo. Al principio nadie la pelaba, pero Casilda era terca como una mula. Iba al mercado los sábados y le platicaba del proyecto a quien se dejara. Enseñaba los dibujos de Heriberto, hablaba de cómo el túnel iba a traer agua para los cultivos y chamba para un montón de familias. Algunos se burlaban en su cara, otros la ignoraban, pero hubo unos cuantos que empezaron a parar la oreja. Macario, el dueño del aserradero, fue el primero en jalar. Un día se apareció en el túnel sin avisar con 2 de sus chalanes y una camioneta cargada de madera. Le dijo con voz seca que había escuchado que necesitaba más vigas. Casilda lo miró sorprendida y le recordó que todavía no tenía con qué pagarle. Macario le contestó que ya le pagaría cuando el asunto funcionara. Si es que funcionaba. Luego llegó doña Remedios, una señora mayor que tenía una tiendita de abarrotes allá en San Isidro. Llegó cargada con bolsas de mandado. Traía frijol, arroz, manteca, chiles secos y tortillas. Dijo que no podía permitir que esos chamacos pasaran hambre porque le recordaban a sus propios hijos cuando estaban chiquillos. Después se apareció Gilberto, un muchacho flaco y callado de unos 20 años, que trabajaba de jornalero, pero le sabía a la albañilería. Se ofreció a echarles la mano 2 días a la semana. Dijo que su tío se había muerto en ese accidente y que si ella iba a hacer algo al respecto o él, quería entrarle. Poco a poco Casilda empezó a armar una cuadrilla. No eran muchos y no eran expertos en obras grandes, pero tenían algo que valía oro. Creían en ella.
o por lo menos querían creer. Don Fermín bajó al túnel un día de marzo 3 meses después de que Casilda empezara. Caminó por adentro, revisó los polines, tocó las paredes reforzadas y no dijo ni pío durante un buen rato. Luego salió y miró a Casilda con una cara que era casi de respeto. Le dijo que iba avanzando y que no pensó que llegaría tan lejos. Casilda le contestó que iba a llegar hasta el final. Don Fermín sacó un sobre de su chamarra y se lo dio. Le dijo que era un anticipo. Eran 5,000 pesos. Le dijo que no era una fortuna, pero debería alcanzar para herramienta y material básico. Que lo tomara como una inversión. Casilda agarró el sobre con las manos temblando. 5,000 pesos. Era más dinero del que había visto junto en toda su perra vida. Murmuró un gracias apenas audible. Don Fermín la cortó y le dijo que no agradeciera todavía, que aún tenía que demostrar que eso jalaba y le quedaban 3 meses. Esa misma noche Casilda bajó al pueblo y se fue directo a la ferretería. Compró picos nuevos, palas, cuerdas, clavos y más aceite para las lámparas. También compró tela para hacerles ropa nueva a los niños, porque la que traían ya daba pena ajena. Y compró comida de verdad, carne, huevos, leche. Cuando regresó al túnel cargando todos los niños, la miraron como si acabara de volver del cielo. Esa noche cenaron como reyes por primera vez, en meses. Casilda preparó un guisado de carne con papas y chile colorado. Hizo tortillas a mano ahí mismo en el comal. Los niños comieron hasta reventar, algo que no hacían desde que salieron huyendo de Durango. Tomás le preguntó con los ojos brillosos si iban a estar bien. Casilda lo abrazó y le dijo que sí, que iban a estar bien. Pero la calma no duró mucho. Una semana después, Casilda estaba chingándole en el túnel cuando escuchó gritos afuera. Salió corriendo y vio a una bola de 5 pelados. Al frente venía Evaristo Solís, más borracho que nunca, con una botella de mezcal en una mano y una antorcha en la otra. Le gritó arrastrando la lengua que ya le había advertido que se largara, pero que no había hecho caso. Los otros hombres que venían con él eran peones todos con cara de buscar pleito. Casilda reconoció a 2, eran compadres de Evaristo, conocidos por ser unos montoneros cuando andaban tomados. Casilda se plantó firme, aunque el corazón le latía a 1000 por hora, y le dijo que no tenía nada que hablar con él. Evaristo se acercó tambaleándose. Le gritó que claro que tenían que hablar porque ella andaba abriendo la boca por todo el pueblo, diciendo que él había matado a su marido, que eso era difamación, y él no se iba a dejar. No es difamación si es verdad, le soltó Casilda en su cara, y tengo pruebas. Evaristo se frenó en seco. Se le cambió la cara de borracho a una de pura maldad. Preguntó qué pruebas. Casilda se dio cuenta muy tarde de que había hablado de más, pero ya no había vuelta atrás. Le dijo que tenía fotos, papeles, todo lo que su esposo guardó antes del accidente. Pruebas de que él sabía que el túnel era una trampa mortal y mandó a los hombres al matadero de todos modos. Evaristo aventó la botella al suelo, que se hizo añicos contra las piedras. Se puso rojo de coraje y le exigió que le diera esas pruebas en ese mismo instante. Casilda le dijo que nunca. Evaristo les hizo una seña a sus perros falderos. Les ordenó que buscaran y que rompieran todo lo que encontraran. Los hombres se dejaron ir contra el túnel. Casilda intentó pararlos, pero uno de ellos la empujó con tanta fuerza que la mandó al suelo. Esteban salió de la nada y se le fue a los golpes al tipo. Gilberto, que andaba trabajando cerca, también corrió a tirar trancazos. Se armó la campal. Gritos, golpes, tierra volando. Lucía y Tomás lloraban escondidos detrás de unas piedras. Casilda intentó levantarse, pero Evaristo la agarró del brazo con una fuerza bruta. Le gritó en la cara preguntándole dónde había escondido los papeles. Casilda le escupió en los pies y lo mandó al infierno. Evaristo levantó la mano para cruzarle la cara, pero antes de que pudiera soltar el golpe se oyó un tronido seco, un disparo al aire. Todo el mundo se quedó helado. De entre las peñas salió don Fermín Ugalde con una escopeta vieja en las manos y una cara de pocos amigos. Dijo con voz de patrón que ya había sido suficiente. Le ordenó a Evaristo que agarrara a sus mugrosos y se largara de su propiedad. Evaristo soltó a Casilda y se volteó hacia don Fermín, diciéndole que eso no era asunto suyo. Don Fermín no bajó la escopeta. Le contestó que sí era su asunto porque esa mujer estaba trabajando con su permiso en sus tierras y que él estaba invadiendo propiedad privada. Le advirtió que si no se largaba en 10 segundos, iba a llamar a la policía de Parral para que lo entambaran y que ya tenía suficientes cuentas pendientes con la ley como para echarse otra encima.
Evaristo apretó los dientes, miró a Casilda con un odio que quemaba, luego escupió al suelo y les hizo una seña a sus hombres para que se fueran. Se largaron arrastrando los pies, soltando maldiciones por lo bajo. Cuando se perdieron de vista, don Fermín bajó el arma y suspiró. Le preguntó a Casilda si estaba bien. Ella asintió todavía temblando y le dio las gracias. Don Fermín le dijo que no cantara victoria, que eso no se había acabado, que Evaristo era peligroso y ahora sabía que había evidencia en su contra, que iba a volver y que la próxima vez no iba a venir borracho ni desorganizado. Casilda se sacudió la tierra de la ropa y miró al viejo con determinación. Le dijo que entonces iban a estar preparada. Esa noche Casilda agarró la caja de metal con las pruebas y la enterró en un lugar secreto lejos del túnel. Se grabó cada foto en la memoria y copió los papeles más importantes en hojas sueltas que escondió por todos lados. No iba a permitir que ese desgraciado destruyera lo único que tenía para defenderse. Al amanecer, mientras los niños todavía dormían, Casilda se sentó frente a la tumba de Heriberto. Le susurró que ya casi lo lograba, que ya casi terminaba lo que él empezó, pero que necesitaba un milagro, uno más. Y entonces, como si alguien allá arriba hubiera escuchado su súplica, pasó algo inesperado. Un hombre llegó caminando por la vereda que subía al túnel. Era un tipo alto de unos 40 y tantos años, con ropa de ciudad, pero gastada, y una maleta de cuero en la mano. Tenía la piel quemada por el sol y los ojos cansados de alguien que ha rodado mucho por el mundo. Se paró frente a Casilda y la miró con una expresión rara, como si la reconociera. Le preguntó si ella era Casilda Ríos. Ella le contestó con cautela que sí, y le preguntó quién lo buscaba. El hombre dejó la maleta en el suelo y sacó un sobre amarillento de su saco. Se presentó como el ingeniero Tobías Noriega. Dijo que trabajó con su esposo hacía 2 años y que venías a terminar lo que él había empezado. Casilda lo miró con desconfianza. La vida le había enseñado a no fiarse de nadie. Le preguntó cómo sabía que le estaba diciendo la verdad. Tobías abrió el sobre y sacó una foto vieja. En la imagen salían 6 hombres frente a la entrada del túnel con cascos y herramienta. Casilda reconoció a Heriberto luego. Estaba al centro sonriendo con esa cara de buena gente que ponía siempre. A su lado estaba un muchacho más joven con lentes y camisa blanca. Era el ingeniero Tobías. Esa foto es de 2 semanas antes del accidente, dijo Tobías con la voz grave. Yo era el ingeniero ayudante. Heriberto era el único de los albañiles que de verdad entendía lo que estábamos haciendo. Tenía un don natural para la piedra, para los cálculos. Me enseñó más él en 3 meses que lo que aprendí en 4 años de universidad. Casilda sintió que se le quitaba un peso de encima. Agarró la foto con cuidado como si fuera de cristal. Le preguntó dónde estaba él cuando pasó la tragedia. A Tobías se le oscureció la mirada. Contó que lo habían mandado a la capital a conseguir más equipo, que cuando regresó 3 días después ya todo había valido madre. El túnel estaba sellado, la empresa se había pelado y los cuerpos seguían enterrados. Dijo que se sentía responsable, que debió haber estado ahí para protegerlos. Casilda le dijo quedito que no era su culpa, pero Tobías le contestó con amargura que sí lo era, que él vio las grietas, que le dijo al capataz que era peligroso, pero que Evaristo Solís lo ignoró por ser un novato, y que él por cobarde no insistió lo suficiente y se dejó intimidar. Se quedó callado un momento mirando el horizonte de la sierra. Luego sacudió la cabeza y miró a Casilda. Dijo que después del accidente se largó de la región porque no aguantaba la culpa, que anduvo trabajando en Monterrey y Guadalajara, pero nunca se pudo sacar esa espina. Hace un mes escuchó rumores en Parral de que alguien quería reabrir el túnel. Vino a ver si era cierto, y cuando le dijeron que era la viuda de Heriberto Ríos, supo que tenía que venir. Casilda le estudió la cara. Vio sinceridad, vio dolor. También reconoció en él la misma carga que ella traía, la culpa de estar vivo cuando otros no. Le preguntó qué quería de ella. Tobías le dijo con firmeza que quería ayudarla a terminar la obra, que él tenía el conocimiento técnico, contactos con proveedores y unos ahorros que podía meterle al proyecto, que lo que Heriberto y él empezaron no podía morir así, y que ella tenía todo el derecho de terminarlo. Esteban, que había estado escuchando todo, se acercó despacito. Le preguntó si conoció a su papá. Tobías se agachó para quedar a su altura y le dijo que sí, que era un gran hombre, el mejor
con el que había trabajado, y que estaría muy orgulloso de él. Casilda tomó una decisión. Le dijo que estaba bien, que podía quedarse, pero con una condición: que todo se iba a hacer a su manera, sin atajos, sin prisas. Seguridad primero siempre. Tobías le extendió la mano y le dijo: trato hecho. La llegada del ingeniero cambió las reglas del juego. Tobías revisó cada centímetro del túnel, tomó medidas, hizo cálculos complejos y confirmó que el trabajo que Casilda había hecho era sorprendentemente bueno para no tener experiencia. Pero también señaló partes que necesitaban más refuerzos, zonas donde el drenaje estaba mal y problemas que ella no había visto. Le dijo una tarde mientras revisaban el cuaderno juntos que su esposo había dejado un plan brillante, pero que eso era solo el comienzo. Necesitaban adaptarlo, modernizarlo y sobre todo necesitaban más manos. Con el dinero que puso Tobías y el respeto que imponía su título de ingeniero, empezaron a contratar gente. Primero llegaron 3 hombres de San Isidro, luego 4 más de rancherías cercanas. Macario mandó a 2 de sus mejores carpinteros. Doña Remedios convenció a su sobrino, un herrero, para que les hiciera herramientas a la medida. El túnel empezó a transformarse. Ya no era nomás un agujero peligroso en el cerro. Empezó a tomar forma de algo real. Paredes bien reforzadas con vigas y cemento rieles para sacar el material, un sistema de ventilación que diseñó Tobías y lámparas de aceite puestas cada 10 metros. Don Fermín bajaba cada semana a supervisar y cada vez se iba más sorprendido. Un día de mayo les dijo que eso era impresionante, que no pensó que fuera posible, pero que lo estaban logrando. Casilda trabajaba más duro que nadie, se levantaba cuando todavía estaba oscuro y no paraba hasta que el cuerpo ya no le respondía. Sus manos, que antes eran suaves, ahora eran puro callo y cicatriz. Su piel estaba quemada por el sol del norte. Su cuerpo, flaco pero fibroso, se había convertido en algo que nunca imaginó una mujer de roca. Pero el éxito siempre trae envidias. Una noche Gilberto llegó corriendo al túnel, con la cara desencajada. Le dijo a Casilda que había bronca, que Evaristo estaba juntando gente en el pueblo diciendo que iba a destruir el túnel y que esta vez venía con todo. Casilda sintió un frío en la espalda. Le preguntó para cuándo. Gilberto le contestó que para mañana al amanecer, que había escuchado que iban a traer dinamita para volar la entrada. Tobías, que estaba cerca, dijo que tenían que avisar a las autoridades, al comandante de Parral. Pero Casilda negó con la cabeza. Le dijo que no iba a llegar a tiempo. El pueblo estaba a 3 horas de camino y para cuando la ley llegara ya sería demasiado tarde. Entonces nos vamos, dijo Tobías. Agarramos a los niños y nos pelamos. No vale la pena morirse por esto. Casilda lo miró con una expresión que le heló la sangre al ingeniero. Le contestó que ella no iba a ningún lado, que su esposo se murió ahí, que su sueño estaba ahí y que no iba a dejar que un borracho cobarde lo destruyera. Tobías le insistió que pensara en sus hijos. Casilda le respondió con voz firme que precisamente en ellos estaba pensando. Que qué clase de madre sería si les enseñaba a correr cada vez que alguien los amenazaba. Que iban a defender lo que era suyo. Esa noche Casilda juntó a todos los trabajadores. Eran 11 hombres en total, más ella, Tobías y Esteban. 13 contra quién sabe cuántos. Les dijo sin rodeos que mañana iba a venir Evaristo con su gente a destruir lo que habían construido. Les dijo que nadie estaba obligado a quedarse, que si querían irse lo entendía y no los iba a juzgar. Los hombres se miraron entre sí. Nadie habló durante un momento largo e incómodo. Luego Macario dio un paso al frente. Dijo que él se quedaba, que ya le había metido mucha madera a ese proyecto como para dejarlo morir. Gilberto asintió y dijo que él también, que su tío estaba enterrado cerca de ahí y no iba a dejar que lo olvidaran otra vez. Uno por uno, todos dijeron que se quedaban. Algunos por lealtad, otros por orgullo, y otros porque simplemente no tenían a dónde más ir. Pero todos se cuadraron. Pasaron la noche preparándose. Casilda mandó a Lucía y a Tomás con doña Remedios al pueblo para que estuvieran a salvo. Esteban se negó a irse, le dijo que iban a estar con ella y que no le importaba lo que dijera. Cavaron trincheras, amontonaron piedras, prepararon antorchas. Tobías organizó turnos de vigilancia. Casilda guardó la caja de metal con las pruebas en un lugar que solo ella conocía por si las dudas. Al amanecer, cuando la primera luz empezó a pintar el cielo de naranja, escucharon los pasos.
Evaristo venía por la vereda con al menos 20 pelados. Algunos traían palos, otros machetes, y 2 de ellos cargaban cajas que a leguas se notaba traían dinamita. Casilda y su grupo los esperaban en la entrada del túnel formando una línea. Nadie traía armas de fuego, excepto Tobías, que había sacado una pistola vieja de su maleta. Evaristo se detuvo a unos 30 metros. Esta vez venía sobrio y eso lo hacía más peligroso. Les gritó que era la última oportunidad, que se largaran, o nadie salía vivo. Casilda dio un paso al frente y le gritó que esa era su tierra, su trabajo, y que no lo iba a tocar. Evaristo soltó una risa fría. Le dijo que esa tierra era de don Fermín, y que el viejo ya no podía protegerla. «Yo puedo». Se oyó una voz que venía de atrás. Todos voltearon. Don Fermín Ugalde apareció montado en su caballo con su escopeta en las manos y una cara que no dejaba lugar a dudas. Pero no venía solo. Detrás de él venía el comandante de la policía de Parral, con 4 agentes todos armados hasta los dientes. Evaristo se puso pálido. El comandante habló con voz de autoridad. Dijo que tenía una orden de aprehensión contra Evaristo Solís por negligencia criminal en el accidente de hace 2 años y por intento de destrucción de propiedad privada. Evaristo gritó que eso era mentira, que no tenían pruebas. Casilda sacó un sobre de su bolsa y dijo que sí las tenían. Se acercó y le entregó el sobre al comandante. Adentro iban copias de las fotos, los documentos y las notas de Heriberto. Todo lo que demostraba que Evaristo había ignorado las advertencias y había mandado a los hombres a una muerte segura. El comandante revisó los papeles y su cara se puso dura. Dijo que era suficiente y ordenó que lo arrestaran. Los policías avanzaron. Evaristo retrocedió con los ojos llenos de pánico y rabia. Gritaba que no era justo, que él solo seguía órdenes. «Las órdenes no justifican el asesinato», le dijo Casilda con voz helada. Evaristo la miró con un odio puro y entonces hizo algo desesperado. Corrió hacia uno de los hombres que cargaba la dinamita, le arrebató un cartucho y un cerillo y corrió directo hacia la entrada del túnel. Gritó que si él caía, todo se caía con él, y encendió la mecha. Todo pasó en cámara lenta. Casilda vio la mecha chispeando. Vio a Evaristo corriendo hacia el túnel con el cartucho en alto. Vio a Esteban cerca de la entrada, demasiado cerca. Y corrió. No lo pensó, no dudó. Su cuerpo se movió por puro instinto de madre. Se le aventó a Esteban, lo tiró al suelo y lo cubrió con su cuerpo justo cuando Evaristo lanzaba la dinamita hacia adentro del túnel. El estruendo fue ensordecedor. Todo se volvió blanco, luego negro, y luego hubo un silencio absoluto. Cuando Casilda abrió los ojos, estaba tirada en el suelo con Esteban abajo de ella, temblando pero vivo. El túnel seguía en pie. La dinamita había explotado adentro, pero las vigas que habían puesto aguantaron el trancazo. Había daños, grietas nuevas, pero no se había venido abajo. Casilda se levantó despacio, adolorida y cubierta de polvo. Miró hacia donde había estado Evaristo. El hombre estaba tirado en el suelo inconsciente. La onda expansiva lo había aventado para atrás. Tenía sangre en la frente y el brazo torcido. Estaba vivo, pero apenas. Los policías corrieron hacia él y lo esposaron ahí mismo desmayado. Don Fermín se acercó a Casilda y le preguntó si estaba bien. Ella asintió abrazando a Esteban. El comandante se acercó también. Le dijo a la señora Ríos que con esas pruebas y lo que acababa de pasar, Evaristo Solís iba a pasar mucho tiempo en la sombra y que ya no iba a molestarla más. Casilda sintió un alivio inmenso mezclado con un cansancio que le llegaba a los huesos. 2 años de dolor, 2 años de lucha y, por fin, justicia. Pero no había tiempo para descansar. Dijo que necesitaba revisar el túnel, ver cuánto daño había hecho la explosión. Tobías ya estaba adentro con una lámpara. Casilda lo siguió. Caminaron por el interior evaluando cada grieta, cada viga dañada. La cosa estaba fea, pero tenías arreglo. Y entonces Tobías se paró en seco. Le habló a Casilda con una voz extraña. Le dijo que fuera a ver eso. Casilda se acercó. Tobías estaba alumbrando un pedazo de pared que la explosión había reventado. Detrás de la roca rota se veía algo que brillaba con la luz de la lámpara. Algo dorado. «No puede ser», murmuró Tobías. Casilda se acercó más con el corazón latiéndole a 1000. Tocó la superficie brillante con la mano. Era una veta enorme de oro puro incrustada en la roca viva del cerro. Y no era la única. Mientras más alumbraban, más vetas aparecían extendiéndose hacia el fondo del túnel, como venas doradas en un cuerpo de piedra.
Casilda y Tobías se miraron en silencio absoluto. Todo este tiempo habían estado construyendo un túnel de paso, pero resulta que estaban parados sobre una mina de oro. Casilda no pudo dormir esa noche. Se quedó sentada frente al túnel con la mirada perdida en la oscuridad, tratando de asimilar lo que habían encontrado. Oro, no una pepita cualquiera. Una formación masiva que, según Tobías, cruzaba toda la montaña. Una fortuna que había estado ahí todo el tiempo escondida detrás de toneladas de piedra. Heriberto se había muerto sin saber lo que pisaba. La empresa Tranza tampoco lo supo. Evaristo menos. Todos habían estado ciegos neceando con un túnel para agua, sin imaginarse que abajo había algo mucho más valioso. Tobías le preguntó al amanecer qué iba a hacer. El ingeniero tampoco había pegado el ojo. Tenía cara de alguien que acaba de ver cambiar su destino. Casilda miró el túnel. Luego miró la tumba de Heriberto marcada por los 2 palos. Le contestó que iba a hacer lo que él hubiera querido, que lo iba a hacer bien sin avaricia y sin traicionar a nadie. Tobías le dijo con cautela que eso sonaba muy noble, pero que el oro trae problemas, que cuando la gente se enterara iban a venir todos como buitres, inversionistas, empresas, el gobierno, y que no todos iban a jugar limpio. Lo sé, dijo Casilda, por eso tenemos que ser más listos que ellos. Lo primero que hizo Casilda fue ir a buscar a don Fermín. El terrateniente llegó al mediodía montado en su caballo con esa cara de cansancio de siempre, pero con los ojos llenos de curiosidad. Tobías le había mandado un recado urgente la noche anterior. Casilda lo llevó adentro del túnel y le enseñó las vetas de oro. Don Fermín se quedó callado un buen rato nomás, mirando el brillo dorado en las paredes. Cuando por fin habló, su voz sonaba extrañamente tranquila. Dijo que eso era grande, más grande que cualquier cosa que hubiera visto en la región. Lo sé, le contestó Casilda. Y por eso tenemos que hablar. Salieron del túnel y se sentaron en unas piedras planas con el sol de la mañana calentándoles la espalda. Casilda fue directa sin rodeos. Le dijo que esa tierra era suya y que legalmente ese oro le pertenecía, que ella podría quedarse callada, seguir sacando piedra, y él nunca se enteraría, pero que no iba a hacer eso porque no era su forma de ser. Le propuso un trato. Usted me da los derechos para explotar la mina. Yo me encargo de todo, la extracción, la administración, las ventas, y le doy el 30% de las ganancias. ¿De por vida? Don Fermín frunció el ceño. Le dijo que podría pedirle el 50 o el 70, al fin y al cabo eran sus tierras. Podría, admitió Casilda. Pero entonces tendría que buscar a alguien más que haga el trabajo sucio, alguien de confianza que no lo traicione en cuanto vea la primera pepita. Y usted sabe bien, don Fermín, que gente así no abunda. El viejo se quedó pensando y luego soltó una sonrisa pequeña pero sincera. Le dijo que su esposo era listo, pero que ella era todavía más lista. Le dio la mano y cerró el trato al 30%, pero pidió que todo fuera legal, con contratos y papeles, nada de tratos de palabra. Casilda le apretó la mano y le dijo que ella también lo prefería así. Los meses que siguieron fueron una locura. Tobías contactó a un licenciado en Chihuahua que les ayudó a armar la empresa legalmente. Le pusieron Minera Heriberto Ríos y compañía. Casilda era la dueña principal. Don Fermín tenía su 30% asegurado. Tobías recibió el 10% como socio técnico. El resto se dividió en acciones pequeñas para los trabajadores que habían estado desde el principio: Macario, Gilberto, doña Remedios y los otros. Casilda dijo que todos los que creyeron cuando nadie daba un peso por ellos merecían una parte. Le dijo a Tobías que ella no iba a ser de esa gente que se hace rica sola y se olvida de quien le ayudó a subir. Trajeron ingenieros de minas, geólogos y químicos para ver la pureza del oro. Todos dijeron lo mismo: la veta era extraordinaria, una de las más grandes que se habían encontrado en el norte de México en décadas. La noticia corrió como pólvora, primero en San Isidro, luego en Parral, después en Chihuahua, y hasta llegó a la capital. Varias empresas mineras gringas y nacionales ofrecieron comprar la mina por millonadas. Casilda los mandó a volar a todos. Les dijo que no estaba en venta, que esa mina se quedaba en manos de la gente de la región y no de empresarios de la capital que nunca habían pisado esa tierra. Para septiembre la mina ya estaba operando en forma. Contrataron a 50 trabajadores locales y construyeron cuartos decentes para que vivieran ahí. Compraron taladros modernos, carretas nuevas y rieles reforzados. Tobías diseñó todo siguiendo las reglas de seguridad al pie de la letra. Casilda
juró el día de la inauguración que nunca más iba a morir nadie por codicia en esa mina. El primer cargamento de oro se vendió en octubre. Las ganancias fueron mucho más altas de lo que imaginaban. Casilda pagó sueldos, cubrió gastos, repartió las partes de don Fermín y Tobías, y guardó el resto en una cuenta de banco en Chihuahua. Por primera vez en su vida tenía dinero. Dinero de verdad. Y no sabía qué hacer con él. Una tarde de noviembre, sentada en la oficina que habían levantado cerca del túnel, sacó el cuaderno de Heriberto y leyó la página de sus sueños. Escuelas para los niños, casas dignas, agua potable, trabajo justo. Murmuró pasando los dedos por la letra de su esposo que lo iba a hacer, que iba a cumplir cada uno de sus sueños. Empezó poco a poco. Primero levantó una escuela en San Isidro, chiquita de 2 salones pero con maestros buenos y libros nuevos. Lucía y Tomás fueron de los primeros en entrar. Esteban, que ya tenía 12 años, se partía el lomo estudiando y ayudando en la mina. Luego mandó poner el sistema de agua potable para el pueblo. Hicieron pozos, metieron tubería y llevaron agua limpia a cada casa. Doña Remedios lloró el día que abrió la llave de su cocina y salió el chorro cristalino. Le dijo a Casilda que nunca pensó ver eso, antes de morirse, y la bendijo. Después vinieron las casas. Casilda compró terrenos y mandó construir 20 casas de material modestas, pero dignas, con 2 cuartos, cocina y baño. Un lujo impensable para gente que toda la vida había vivido en jacales de adobe y lámina. Para diciembre, la mina era el patrón más importante de toda la región. Más de 100 familias comían gracias al trabajo que Casilda había creado. Y ella seguía viviendo en un cuarto sencillo cerca del túnel con sus 3 hijos sin lujos. Tobías le preguntó un día por qué no se hacía una casona que tenía dinero y se lo merecía. Casilda le contestó que no necesitaba una casa grande, que lo que necesitaba era que los niños de ahí tuvieran futuro. Pero no todo era color de rosa. El éxito trajo envidias. En los pueblos vecinos empezaron a murmurar que Casilda se había aprovechado de la muerte de su marido, que el oro debería ser de todos. Un día cayó una comitiva del gobierno estatal. 3 licenciados de traje con portafolios de cuero y cara de creerse mucho. Querían revisar los permisos, las licencias y los contratos. Iban buscando cualquier pretexto para meter mano. Casilda los recibió en la oficina con Tobías y les puso todos los papeles en la mesa. Les dijo que revisaran lo que quisieran, que ahí todo era derecho. Los licenciados buscaron errores, trataron de encontrarle 3 pies al gato, pero no hallaron nada. Todo estaba en orden. Cuando se fueron, uno de ellos murmuró entre dientes que qué lástima que era una india ignorante con suerte. Casilda lo escuchó, pero no dijo nada. Ya había aprendido que la mejor cachetada con guante blanco era el éxito. Para enero del año siguiente, la minera Heriberto Ríos ya era famosa en todo el norte. Los periódicos sacaban notas sobre la viuda que encontró oro donde otros vieron pura piedra. Unos la pintaban como heroína, otros como oportunista. A Casilda le valía gorro. Le dijo a Esteban que solo le importaba cumplir su promesa. Una tarde de febrero tocaron a la puerta de la oficina. Casilda levantó la vista y se quedó helada. Era Elvira, una de las comadres de Durango, la que más se burlaba de ella en la plaza, la que gritaba a los 4 vientos que Heriberto la había dejado. La mujer estaba flaca, con ropa vieja y los ojos hinchados de tanto llorar. Se quedó en la entrada con vergüenza. Casilda le preguntó con voz seca qué hacía ahí. Elvira tragó saliva y le dijo que venía a pedirle perdón y a pedirle ayuda. Le contó que su esposo estaba muy enfermo, que necesitaba medicinas que no podía pagar y que no tenía dónde ir. Le dijo llorando que sabía que no tenía derecho, que sabía que había sido una perra con ella, pero que sus hijos no tenían la culpa. Casilda la miró un largo rato. Podía sentir el coraje viejo queriendo salir. Se acordó de cada insulto, de cada humillación, pero también se acordó de lo que Heriberto le decía, que la venganza no construye nada, nomás destruye. Casilda abrió un cajón, sacó un fajo de billetes y se lo dio. Le dijo que era para la medicina y para comida. Elvira miró el dinero sin poder creerlo y le preguntó por qué lo hacía después de todo lo que le había hecho. Casilda le contestó que porque sus hijos no tenían la culpa de los errores de su madre y porque ella no era igual que Elvira. La mujer agarró el dinero con las manos temblando y cayó de rodillas dándole las gracias. Cuando se fue, Tobías entró moviendo la cabeza. Le dijo que era demasiado buena,
Casilda le respondió que no era buena, que nomás estaba cansada de tanto odio. Pero ese acto de perdón desató algo que nadie esperaba. La noticia llegó a Durango y de pronto, Casilda empezó a recibir cartas. Docenas de cartas de gente de su antigua ciudad. Unos pedían perdón, otros pedían ayuda y otros hipócritas decían que siempre habían creído en ella. Una tarde leyendo las cartas, Casilda tomó una decisión. Le dijo a Tobías que iba a regresar a Durango. El ingeniero la miró sorprendido y le preguntó para qué, si ya no tenía nada allá. Casilda le dijo que precisamente por eso, porque ya no tenía nada que demostrarles, pero que había gente allá que sí necesitaba ayuda, gente jodida, como ella lo estuvo, y que los iba a ayudar, no por venganza ni por orgullo, sino porque era lo correcto. Preparó el viaje durante 2 semanas. Organizó una caravana con comida, ropa, medicinas y herramientas. Contrató gente para que la acompañaran, y una mañana de marzo con sus 3 hijos, y Tobías al frente, Casilda Ríos, regresó a la ciudad que la había querido destruir. Pero esta vez no llegaba como la viuda pobre y humillada. Llegaba como la patrona más poderosa de la región. La caravana entró a Durango al mediodía con el sol cayendo a plomo sobre las calles polvosas. 5 carretas llenas hasta el tope, 20 hombres a caballo, y al frente, montada en un caballo negro que don Fermín le regaló, iba Casilda Ríos. La gente salió de sus casas, se asomaron por las ventanas. El murmullo corrió como fuego. Decían que era la viuda la que se fue, la que encontró el oro. Casilda cabalgó despacio hasta llegar a la plaza principal, el mismo lugar donde le habían gritado cosas horribles. Se bajó del caballo. Sus hijos hicieron lo mismo. Los trabajadores empezaron a descargar las cosas ante la mirada de cientos de personas. El presidente municipal, un tal Abundio Treviño, se abrió paso entre la gente con una sonrisa nerviosa. Le dijo a la señora Ríos que qué sorpresa, que no sabían que vendría. Casilda le contestó sin mirarlo que no fue a avisarle. Señaló las carretas y dijo que ahí había comida para los que tenían hambre, ropa para los descalzos y medicina para los enfermos. El alcalde parpadeó confundido y preguntó por qué hacía eso si la ciudad no había sido buena con ella. Casilda lo miró a los ojos y le dijo que no lo fue, pero que ella no era como esa ciudad. Se giró hacia la gente. Reconoció muchas caras. Las comadres chismosas, los hombres burlones, los vecinos que le volteaban la cara. Todos la miraban con vergüenza y esperanza. Les dijo con voz fuerte que había ido a ayudar. No porque le debieran algo ni por venganza, sino porque sabía que había niños ahí que no tenían la culpa y ancianos que sufrían. Les dijo que su esposo murió soñando con un mundo donde la gente se ayudara y que ella iba a cumplir ese sueño ahí también, aunque no se lo merecieran. La gente empezó a llorar. El silencio era total. El alcalde intentó disculparse en nombre de la ciudad, pero Casilda lo cortó. Le dijo que no quería disculpas, que quería que aprendieran a nunca más tratar a una mujer como la trataron a ella, que nunca más juzgaran sin saber. Dio la orden y empezaron a repartir todo. Pusieron mesas en la plaza, entregaron sacos de frijol, maíz, cobijas. Y para la gente que traía ganas de trabajar, Casilda les daba un apoyo en efectivo para poner un negocito. Entre la gente vio a Elvira escondida al fondo. Casilda la llamó, le preguntó por su marido. Elvira le dijo que estaba mejor gracias a la medicina. Casilda le dio otro sobre y le dijo que era para que pusiera un negocio, lo que fuera que supiera hacer. Elvira se tiró a sus pies llorando y pidiendo perdón. Casilda la levantó y le dijo que ya la había perdonado, que ahora se perdonara ella misma y hiciera algo bueno con esa oportunidad. Tobías le dijo después que era increíble que cualquiera en su lugar hubiera ido a restregarles el éxito en la cara. Casilda le contestó cansada que el odio no servía para nada. El último día, antes de irse, mandó construir una fuente de piedra en el centro de la plaza. Le puso una placa que decía: en memoria de Heriberto Ríos y de todos los hombres que mueren trabajando por sus familias. Que nunca sean olvidados, que nunca sean juzgados, que siempre sean honrados. Cuando la gente leyó la placa, muchos lloraron de nuevo, porque entendieron que Casilda no fue a humillarlos, fue a recordarles su humanidad. El alcalde quiso hacer una ceremonia y tomarse la foto, pero Casilda lo rechazó. Dijo que no iba por aplausos. Montó en su caballo y justo antes de arrancar, una niña chiquita corrió y le dio un ramo de flores del campo. Le dio las gracias por ayudar a su mamá.
Casilda tomó las flores y sintió que por fin soltaba todo el peso que cargaba. Le sonrió a la niña y le dijo que cuidara mucho a su madre. La caravana salió de Durango y la gente los despidió aplaudiendo. Sabían que habían visto algo único. Cuando regresaron a San Isidro, Casilda se fue sola a la tumba de Heriberto. Se arrodilló y puso la mano en la tierra. Le susurró que lo había logrado, que el túnel funcionaba, que la mina daba trabajo y que Evaristo estaba en la cárcel pagando sus culpas. Lloró un rato contándole que los niños estaban bien, que lo extrañaban, pero que estaban saliendo adelante. Cuando se levantó sintió una calma profunda, la certeza de haber cumplido. Los años pasaron y la empresa creció más. Abrieron operaciones en otros cerros. Construyeron un hospital en Parral y un orfanato en Chihuahua. Esteban se hizo ingeniero y regresó a trabajar en la mina. Lucía se hizo maestra y abrió una escuela para niñas. Tomás se volvió el contador de la empresa. Casilda nunca se volvió a casar. Decía que ya había tenido al amor de su vida y no necesitaba otro. Se volvió una leyenda en el norte. Le decían la viuda de oro o la santa de la sierra, aunque ella odiaba esos apodos. Decía que no era santa nomás, una mujer que no se dejó vencer. Don Fermín murió tranquilo a los 80 años, sabiendo que apostar por Casilda fue lo mejor que hizo en su vida. Tobías se quedó en el pueblo, se casó y siguió siendo el ingeniero en jefe hasta que se murió. Y allá en Durango, la fuente de Heriberto Ríos se volvió un punto de reunión, y nadie volvió a olvidar el nombre del hombre que murió trabajando, ni de la mujer que convirtió esa muerte en vida. Casilda vivió hasta los 72 años. Siguió trabajando hasta el último día. La encontró Esteban en su oficina con el cuaderno de su papá abierto, como si estuviera dormida. La enterraron junto a Heriberto en la montaña. Miles de personas fueron al funeral. En su lápida nomás pusieron Casilda Ríos, esposa, madre, constructora de sueños. Años después, Esteban, ya viejo, llevó a sus nietos a la montaña. Les enseñó el túnel, la mina, las escuelas. Los llevó a las tumbas y les contó la historia. Una de sus nietas le preguntó si su abuela era una santa. Esteban sonrió y le dijo que no, que era algo mejor, que era humana. Les dijo que nunca se rindieran, que nunca odiaran, y que cuando pudieran ayudar a alguien lo hicieran, porque al final lo único que uno se lleva de este mundo es lo que dio. Y así, mientras el sol se ponía pintando el cielo de oro, la historia de la viuda que se negó a ser víctima se convirtió en leyenda. Al final del día, la verdadera fortuna de Casilda Ríos no fueron las vetas de oro que encontró en esa montaña de Durango. El dinero se acaba, las minas se agotan y los edificios con el tiempo se caen. Lo que verdaderamente perduró fue su decisión de no dejar que el rencor le envenenara el alma. Porque es muy fácil ser bueno cuando la vida nos sonríe, pero ser generoso cuando el mundo te ha dado la espalda, eso es lo que separa a la gente común de las leyendas. Casilda nos enseñó que la venganza puede sentirse dulce un ratito, pero el perdón y el trabajo honesto construyen legados que duran para siempre. Ella pudo usar su poder para destruir a quienes la humillaron en la plaza, pero prefirió usarlo para levantar a todo un pueblo. Nos demostró que la dignidad no te la da lo que tienes en la bolsa, sino lo que tienes en el corazón. Así que la próxima vez que sientas que estás atrapado en un túnel oscuro, o que la vida te trata injustamente, acuérdate de la viuda de la sierra, Acuérdate de que siempre hay oro escondido detrás de la roca más dura, y que la única forma de encontrarlo es seguir picando piedra, sin perder la fe y sin perder la bondad. Si esta historia te movió algo por dentro y quieres seguir escuchando relatos que alimentan el espíritu, te invito de corazón a que te suscribas al canal. Únete a esta gran familia porque aquí todavía tenemos muchas historias increíbles que contar. Nos vemos en la próxima.